ecuatoriana. El Ecuador entero, desde el pupito del mundo, nosotros le decimos a su salud ya llegamos y somos sus aliados. ¿Por qué somos sus aliados? Porque en Doctor 7 le traemos la mejor información con la intención siempre de cuidar de usted y de las personas que usted más ama, incluyendo también a sus mascotitas, porque también tienen un espacio muy especial en nuestras vidas. Bienvenidos todos a Doctor 7, salud familiar, hoy mitad de semana, pupito de semana, día miércoles, con MD. Me encanta mi trabajo porque me gusta aportar en la vida de las personas ecuatorianas y también si es que usted tiene la oportunidad quizás de recomendarnos a personas en el extranjero, le voy a dar algunas opciones para que lo pueda hacer, ¿ok? Le pregunto a usted, últimamente, ¿cómo se ha sentido? ¿Le ha pasado que, Dios mío, parece que el mundo le da vueltas y está como que pierde el equilibrio y dice, Dios, estoy muy mareado o muy mareada, no sé por qué? Eso tiene un nombre. Sí, eso se llama vértigo y hoy hablaremos al respecto porque es más común de lo que se imagina y varias personas lo hemos sufrido en repetidas ocasiones. ¿Pero por qué se presenta? ¿A qué se debe? ¿Tiene cura? ¿Acaso es una condición? ¿Es resultado de una enfermedad? Bueno, lo ahondaremos más adelante en nuestro espacio, así que quédese con nosotros hasta las 6 de la tarde, le traigo la mejor información. También le quiero contar que estamos a un clic de distancia. ¿Cómo es eso? Es sencillo, usted solamente tiene que ingresar a nuestra página de Instagram. ¿Por qué? Porque ahí usted va a encontrar esas pastillitas informativas que son resúmenes súper prácticos de aquella información que nosotros compartimos aquí. Y con muchísimo gusto le voy a decir, si es que todavía no nos sigue, hágalo. Hágalo con total libertad, por favor, síganos, apúntese. Normalmente nosotros tenemos algunas preguntas, así que puede participar de ellas. Si tiene sugerencia, si usted tiene sugerencias, compártanos también. Aceptamos las sugerencias con respecto a qué tema quisiera tratar. ¿Usted tiene alguna condición? ¿Quiere conocer más al respecto? ¿Hay algo en su familia que quizás está pasando? ¿Tiene algún tipo de síntoma que le gustaría ahondar? Yo me comprometo con mi equipo de producción a traerle los mejores especialistas precisamente para poder llevar a cabo las respuestas a sus preguntas y los mejores programas de salud. También tengo que mencionar que me siento muy contentísima, así súper contenta de que usted nos permita llegar hasta su hogar. Desde las 5 hasta las 6 de la tarde, desde los más chiquititos hasta los más grandes pueden ver este programa. Eso es un compromiso, ¿eh? Eso es un compromiso y una gran responsabilidad porque hacemos nuestros programas con total sinceridad y franqueza, con aquellas herramientas que le van a ayudar a prevenir antes que sufrir cualquier enfermedad. ¿No es cierto? ¿Qué más se puede pedir? Ok, yo sí sé qué quiere usted. ¿A usted le gustaría tener un reprise de todo lo que hacemos? Ok, aquí está, a sus órdenes, señoras y señores, YouTube, nos vamos hasta YouTube. En YouTube nosotros vamos a subir ya todos nuestros videos para que usted pueda sin ningún problema revisar toda la propuesta que tenemos con Ecuador TV, ¿ok? Entonces, mire lo que le voy a contar. Si es que por alguna circunstancia usted tuviera intención de repetir lo que nosotros tenemos, hágalo por favor. Revísenos en nuestra página de YouTube en donde va a poder tener información valiosa de todos los programas que nosotros tenemos. Día a día, amigos, día a día para que usted lo pueda revisar, para que usted lo pueda tener, ¿ok? Así que en Ecuador TV usted va a encontrar también la propuesta que tenemos como canal, es decir, nuestros productos, nuestros programas de noticias, nuestros programas de entretenimiento, deportes, entrevistas y más. ¿Hecho? Así que vaya y revise que con muchísimo gusto podrá repetir sin ningún problema la información que compartimos con la intención de que usted siempre tenga la información necesaria. ¿Hecho? YouTube. YouTube es realmente súper importante porque usted puede crear su propia biblioteca. Y con esa biblioteca le aseguro que tendrá suficiente información como para que usted pueda conocer más al respecto de aquellos temas que aquí compartimos. Porque las mejores cosas se comparten, no se quedan guardadas. Lindo, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Y ahora son las 5 de la tarde con 4 minutos y yo les quiero contar algo que realmente nos tiene muy emocionados. No se trata del vértigo, pero sí es un tema que usted en casa y a sus familias les va a interesar. Hablamos de una iniciativa que incluye a la vacunación, un sistema de vacunación que va a cuidar a las madres de familia y también a los más pequeñitos. Y para ello le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta tarde. Ella es la magíster Cristina Jácome, directora nacional de inmunizaciones. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por el espacio. Siempre ustedes abiertos hacia nosotros
para dar buenas noticias a la población. Hay excelentes noticias. Tengo entendido, por ahí me contaron, que Galápagos ha sido la sede de una inauguración que se vivió de forma simultánea en todo nuestro país, pero que trae buenas nuevas porque vamos a comenzar a combatir algunas enfermedades que pueden acabar con la vida de los más pequeñitos. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros como Ministerio de Salud hemos incorporado al Esquema Nacional de Vacunación para las mujeres embarazadas la vacuna del virus sincitial respiratorio. ¿Qué es esto? Es una vacuna que va a proteger a nuestros bebés desde el vientre materno para que cuando nazcan ellos ya tengan sus defensas contra el virus sincitial respiratorio y no tengan complicaciones como bronquiolitis o neumonías que pueden llevarle a una hospitalización o incluso a una terapia intensiva. Para poder poner a nuestros televidentes en contexto, me gustaría entender mejor qué significa el virus sincitial respiratorio. Bueno, el virus sincitial respiratorio es un virus que va a afectar directamente hacia el sistema respiratorio de los más vulnerables. En este caso es a los niños menores de 6 meses. Okay. Estos pequeñitos, como no tienen esas defensas, pueden llevar a dificultad respiratoria, pueden hospitalizarse, pueden llegar a la UCI, posiblemente inclusive a la muerte. Son realmente una enfermedad bastante complicada y aquí en el país nosotros tenemos los datos estadísticos de los años anteriores que justificaron la inclusión de la vacuna, en que al menos el 50% de bebés menores de 6 meses están enfermos y hospitalizados por este virus. Y los otros son influenza y COVID. Cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias, y qué bueno que hablemos también en este contexto de influenza y COVID, no estamos hablando de las enfermedades que normalmente ya conocemos y que tal vez tenemos algo más de dominio en el tema. Estamos hablando de nuevas enfermedades. Son enfermedades que antes no llegaban tanto a los países como Latinoamérica, pero con la globalización, con lo que ahora ya nosotros podemos viajar con mayor facilidad, empiezan a circular ya enfermedades que antes no las teníamos. Y por eso es que el Esquema Nacional de Vacunación ahora está incluyendo ya varias vacunas y esta es la última vacuna que hemos incluido en este año que va a mejorar la salud de nuestros bebés y sobre todo evitar el dolor de las familias, ¿no? Tener un bebé hospitalizado por muchos días y peor aún si perdemos la vida de este pequeñito. Cuando hablamos de la vida de un neonato, de un bebé tan chiquitito, estamos hablando de vidas que, si bien es cierto, traen muchas alegrías y también muchas esperanzas, también necesitan tener muchas precauciones por lo frágiles que resultan. Así es. Entendemos que esta es una vacuna que, si bien es cierto, el beneficiario de todas estas vacunas van a ser los más pequeños, realmente se hace la vacunación a las madres. ¿Por qué se toma esta iniciativa? Bueno, esta vacuna tiene una formulación que va dirigida a la madre, a la mujer en embarazo a partir de las 28 semanas, en la cual nosotros vamos a poner la vacuna, la mamita produce los anticuerpos, pasa a través de la placenta los anticuerpos y le protege durante los 6 primeros meses de vida. ¡Wow! Entonces, es una inmunización pasiva la que está recibiendo y eso hace que la mamita proteja a su bebé desde el vientre materno recibiendo la vacuna. ¿Eso quiere decir entonces que si un niño ya ha nacido no podría tener esta vacuna? No, la vacuna no está formulada para el recién nacido. Es una vacuna justamente para la mamita en embarazo. ¿También podríamos pensar que esta sería una vacuna para las mujeres que están dando de lactar o tampoco sería el caso? No, la vacuna está recomendada durante el embarazo, inclusive hasta antes del parto, para que empiece ya la producción de anticuerpos y pueda pasar a su bebé. A través de la placenta. A través de la placenta. Y también hay un porcentaje muy bajito, realmente la evidencia todavía no es tan sólida en cuanto a la protección a través de la leche materna. Estamos hablando de un virus que, tengo que leerlo para poder pronunciarlo bien, estamos hablando de un virus que causa la bronquiolitis y la neumonía en el Ecuador. Así es. Fuera de pantalla, yo le preguntaba a la doctora, ¿bronquitis y bronquiolitis es lo mismo? Y me decía, no, Estefanía, no es lo mismo. ¿Por qué es tan importante que las mamitas acudan a esta vacunación? Bueno, la bronquiolitis ya va un poco más adentro, ¿no? Ya hay daños más complejos hacia el nivel de pulmón, en donde nuestros pequeñitos pierden la capacidad de respirar fácilmente, se congestiona y va a hacer que tengan dificultad respiratoria por este motivo. Va a necesitar una hospitalización, va a necesitar de tratamientos especiales, va a necesitar de mucha medicación para poder mantener a este bebé y sobre todo, como les decía, si se complica,
puede pasar a la UCI o tal vez puede fallecer. Entonces, habiendo una vacuna ahora que puede prevenir esto, que podemos cuidarle desde el embarazo, creo que todas las mamás hubiéramos querido tener eso. Y sobre todo, hay algo importante. Antes nuestras abuelitas nos cuidaban mucho cuando uno daba a luz y le decía la cuarentena. ¿No? Claro, yo me acuerdo de eso. Y la cuarentena no era por nosotros, era por nuestros bebés, para que nadie se acerque, nadie le tope, nadie le bese cerca la boca ni la carita. Pero son sabias, las abuelitas eran sabias. Y creo que esa cultura nos hemos olvidado. Yo ahora veo mamitas que terminan sus 3 días de hospitalización y salen con el coche a presumir a su bebé tan lindas, orgullosas de su hijo. Pero les estamos poniendo en riesgo. Exactamente. La vacuna, hemos visto que en otros casos la vacunación puede ayudar a que los síntomas de una enfermedad reduzca el impacto en la persona que tiene la enfermedad. En este caso, ¿qué tan efectiva resulta la vacuna? Lo que estamos haciendo es evitar por completo la posibilidad de contagios y de enfermedad. Esta vacuna tiene una efectividad del 90%, es una vacuna que tiene una efectividad muy alta, que puede prevenir que se enferme o también que si se enferma tenga menos complicaciones. Perfecto, me encanta entonces, mamita, usted que está viéndonos en casa, papito, esto no es un tema solamente de las mamás, de las mujeres, este es un tema de familia. Vamos entonces a acudir con las mujeres embarazadas hasta de las 28 semanas, que sería lo ideal para esta vacunación. Desde las 28 semanas, desde las 28 semanas en adelante. Ahora, yo me pregunto, ¿esta vacuna tiene un costo? ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, la vacuna no tiene costo para la mamita en el centro de salud, está en todos los centros de salud a nivel nacional, en el centro de salud que está a la vuelta de su casa, ahí la va a encontrar. No importa también si no es usuaria del Ministerio de Salud, puede hacerse ver con su médico privado, en el IES, en el Fuerzas Armadas, no importa. Nosotros tenemos vacuna para todas las mamitas que están en época de embarazo a partir de las 28 semanas hasta su parto. Puede acudir a los centros de salud. El ministerio sí hace una fuerte inversión. Son 4.4 millones de dólares que cuesta la inversión de las vacunas, 125,000 dosis. Es una vacuna muy, muy costosa, pero que al Estado también no le interesa el costo, sino la prevención en salud. Me encanta, realmente me fascina esta alternativa en donde estamos buscando prevalecer sobre todo la prevención. La prevención es mucho más fácil que lamentar y que luego tengamos a un menor en UCI o con alguna complicación respiratoria. Me gustaría saber qué es lo que necesitan las madres de familia para poder acudir a esta vacunación. ¿Necesitan algún tipo de carnet, algún tipo de documentación? Si las mamitas tienen su carnet de control prenatal, que lleven el carnet, pero lo más necesario es la cédula, porque con la cédula nosotros podemos, si no está en nuestros archivos de historia clínica del ministerio, le creamos para poder registrar en el sistema, porque ahora tenemos un sistema de registro nominal. ¿Hay alguna contraindicación? Es decir, ¿existe alguna posibilidad de que una mujer no pudiera tener esta vacuna? ¿Hay alguna? La verdad es que ninguna. Perfecto. Es una vacuna muy segura para nuestras mujeres embarazadas y lo único que queremos es proteger a sus bebés y les invitamos a que vayan a los centros de salud, que reciban la dosis para proteger a sus bebés, que es lo más preciado que tenemos como madres. Mamás primerizas, mamás que ya han vivido la experiencia de tener una vida a su cargo. Vamos a hablar y tocar un tema que me resulta bastante interesante porque a más de una persona que conozco e incluso en carne propia he vivido lo que significa el vértigo con todo lo que esto conlleva. Y para eso, para poder entenderlo mejor, poder prevenir y entender a qué se debe, estamos aquí ya con la doctora Mercedes Silva. Ella es otorrinolaringóloga y nos va a explicar un poquito más de este fascinante mundo. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero resolver algunas dudas que tenemos sobre el vértigo, sobre esta enfermedad. Yo quisiera entender qué es el vértigo, ¿a qué se le conoce como vértigo? Bueno, vértigo es un síntoma que nos da la sensación de que todo gira a nuestro alrededor y siempre hay que tomar en cuenta que es diferente del mareo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que el vértigo sentimos que todo gira a nuestro alrededor. El mareo no, a veces puede ser simplemente una inestabilidad, una debilidad, un desmayo. Ok, ahora, ¿qué tan común resulta el vértigo? El vértigo acaba de mencionar que es una enfermedad. Sí, es decir, que esto se adquiere.
No, el vértigo es un problema que sí, no es que nacemos con vértigo, pero se adquiere por diferentes causas, ¿no? La causa más importante y la más frecuente de vértigo es el vértigo paroxístico posicional benigno. ¿Qué significa? ¿Qué Porque significa? aquí estamos para traducir los términos médicos. Ya, el vértigo es la sensación de que todo gira a nuestro alrededor, que a muchas personas nos puede dar. Paroxístico es porque dura unos pocos segundos. Posicionales porque se altera con la posición, a veces nos levantamos de la cama de golpe y las personas dicen, pero es que me levanté súper mareado, y benigno es porque no es ningún problema malo, es del aparato vestibular del oído, o sea, no es de tipo central del cerebro, que muchas personas se asustan cuando uno se marea porque dicen, me voy a morir, tengo algún tumor en el cerebro. Cualquier persona podría relacionarlo con algún tipo de enfermedad o complicación. Claro, generalmente las personas se asustan mucho y el estrés aumenta más el vértigo porque creen que tienen algún problema cerebral, que están mareados por algún tumor, que algo pasó. Doc, cuando estamos hablando de vértigo, ¿estamos hablando de que se altere el equilibrio en las personas? Sí, justamente el equilibrio, uno de los centros del equilibrio está en el aparato vestibular, que tenemos los canales semicirculares que están dentro del oído. Entonces, cuando se afecta estos canales y este líquido y estos cristalitos que hay en el oído, puede aparecer el vértigo. Yo quisiera entender un poco mejor cómo funciona el tema del equilibrio, el vértigo y demás dentro del oído. Me parece fascinante entender que los seres humanos, dependiendo cómo se encuentra nuestro oído, tenemos o no equilibrio. Vamos a conocer la anatomía entonces de un oído y le voy a pedir, Doc, que por favor nos explique en nuestros gráficos qué es lo que estamos viendo. Ya, bueno, el oído está conformado por el sistema vestibular, que están los canales semicirculares, lo que les estaba indicando, el nervio vestibular, que es el que manda toda la información al cerebro para que el cerebro procese la información y mande a sí mismo la respuesta a los receptores de los músculos, de los ojos, de las articulaciones para equilibrar este proceso, ¿no? Nervio vestibular. ¿A qué se debe ese nombre y qué significa vestibular? Ya, este nervio está al lado de la cóclea, que es el nervio auditivo. Este nervio vestibular nace del aparato vestibular, que quiere decir de los canales semicirculares, y va esta información hacia el cerebro. O sea, este aparato del equilibrio nos ayuda a detectar los movimientos de nuestra cabeza en el espacio. Y estos movimientos, por una sustancia que hay un líquido, que es la endolinfa dentro de este sistema, hace que el cerebro reciba esta información de los movimientos de la cabeza y hace que nuestros ojos detecten el espacio donde estamos, nos orientemos, y asimismo va hacia las articulaciones, los músculos, para mantener la estabilidad, el equilibrio que todos tenemos. Lo que usted me está diciendo, Doc, a ver si lo entendí bien, significa que en este nervio vestibular tenemos un líquido que es como si fuera el nivel, como para ponerle un ejemplo, es como el nivel en la construcción que se va moviendo y tiene esta burbujita que nos dice si está equilibrado o no. ¿Sería algo parecido? Ya, no, los canales semicirculares del aparato en sí del equilibrio consta de los canales semicirculares y el nervio que lleva la información al cerebro. Entonces, en estos canales hay el líquido que es la endolinfa, y en estos, como decir, en estas pequeñas estructuras están los cristales, que son los otolitos. Entonces, si hay algún problema, alguna patología, estos cristales se salen y van hacia la endolinfa, se quedan como locos, como que son unas bolitas de ping-pong, y en lugar de estar aquí todas se salieron y comienzan a dar vueltas, y eso es lo que causa el vértigo. Ahora es que estamos entendiendo más y mejor nosotros en casa. Tal vez usted ha sentido vértigo, ha sentido mareo y quiere entender cuál es la diferencia. Ahora estamos descubriendo entonces que, si bien es cierto, esto se puede empeorar, yo sí quisiera entender qué hace que estos cristales comiencen a salirse de su lugar.
¿Cómo podemos nosotros entender qué estamos haciendo? Hay muchos problemas, muchas patologías por las que estos cristales pueden salir de su lugar. La principal, la más frecuente, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, por algún factor, por ejemplo, un golpe, cuando hay un choque y hay el latigazo, por mucha tensión en la cervical, por un movimiento brusco, asociado también al estrés. A veces está la persona muy estresada, hizo un movimiento brusco en el gimnasio, se levantó de golpe y ahí puede aparecer esto porque los cristales se salen de su lugar y se quedan nadando en este líquido de una forma incorrecta, inadecuada. Si bien es cierto, todos los términos que usted nos ha mencionado y las condiciones con las cuales el vértigo podría desatarse son cosas puntuales, ¿la persona que tiene vértigo vive el resto de su vida con vértigo? Es decir, si me dio vértigo una vez, ¿voy a tener vértigo toda la vida? No, pero depende mucho porque el sistema del equilibrio es uno de los órganos blancos receptores de estrés. A veces muchas personas han sufrido, han pasado problemas, tensión y el aparato del equilibrio, el oído, pueden estar como más sensibles al estrés. Entonces, algún problema, alguna contractura muy fuerte del cuello, alguna tensión o un movimiento brusco puede desencadenar de nuevo esto. Debe existir una previa para que ocurra algo así. Exactamente. Doc, ¿sí? yo quisiera que hagamos algo práctico. No, usted no va a pensar que hemos puesto una línea en la mitad del escenario con la intención de que cada una de nosotras estemos lejos de la otra. No, no, no. Yo quisiera entender el tema del equilibrio, cómo funciona, y para eso tenemos esta iniciativa, este pedacito de cinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi doc? Ya, bueno, vamos a lo primero que se hace. Nosotros caminamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta lo que hace nuestro cerebro, el aparato vestibular, porque es algo inconsciente. Por ejemplo, vamos a caminar para acá. Entonces ella comienza, ¿viendo todos o sin ver? Caminamos, no viendo. Normalmente el día a día nosotros caminamos, nos movemos a todo lado. Entonces, primerito, el aparato del equilibrio, este sistema vestibular va a detectar los movimientos de la cabeza. Entonces ella está caminando, viendo. Luego los ojos, ¿qué hacen con ella? Los ojos detectan el entorno, orientan a dónde está viendo para adelante, ahora para allá. Y esto manda al cerebro información, esto de que ella está caminando, para que el cerebro active los receptores de las articulaciones y los músculos para que ella camine y no se caiga. Eso sería... Eso es lo normal, que a veces ni siquiera tenemos conciencia de esto. Caminamos, nos movemos, viramos, giramos, y en esto el sistema vestibular está mandando al cerebro información para decir, a ver, músculos, caminen, muevan el brazo, giren la cabeza. Este sería el primer examen que tendríamos en su consultorio. El primer examen. Muy bien, ahora voy a girar, doc. Ya. Para ver ahora, qué es lo que por pasa. ejemplo, o sea, esto es lo normal que todos tenemos, que todos vivimos del día a día. Ahora, cuando existe a veces vértigo, por ejemplo, usted dese la vuelta, gire la cabeza, ya cierre los ojos, abra, y a veces ahí el aparato del equilibrio está diciendo al cerebro que está moviéndose, girando la cabeza de allá para acá. Entonces, miren, ella como que se mareó un poquito. Cuando a veces nos hacemos la rueda moscovita o algo, entonces ella ya no puede caminar este rato con estabilidad, pero es hasta que el cerebro mande la señal de que ya, el líquido se queda como, sale de su lugar, se vuelve líquido a meter, digamos, a llegar a su lugar, y ahí el cerebro detecta que ya se paró. ¿Ya? Doc, todavía estoy media mareadita. Ya. Mi sistema vestibular está alterado. No, el sistema vestibular es como que sale líquido, regresa el líquido con lo que usted movió la cabeza, y el cerebro detectó ese rato que hubo movimiento, pero después del cerebro ya como que dice no, ya se paró. Entonces, y ahí se para cuando tenemos mareo,
podríamos Vértigo, decir, cuando tenemos el mareo, el tema es mucho más chiquito. Es decir, Claro, va claro. y regresa de forma O sea, rápida. el mareo es un desmayo, una debilidad, una inestabilidad, pero esto ya es ¿Permanente? el vértigo, no permanente, pero a veces a muchas personas les da esto y claro, hay que diferenciar otros tipos de vértigo, de enfermedades como son el Meniere, otras enfermedades como la neuronitis vestibular, la migraña que puede venir con vértigo. Doc, vamos identificando cada una de ellas. Si una persona en su estado normal tiene mucho estrés y comienza a marearse y comienza a sentir que todo le está dando vuelta, este sería el vértigo inicial que Posicional estamos hablando. paroxístico benigno, que es una enfermedad que a muchas personas es como decir el porcentaje mayor de enfermedades de vértigo que tenemos, que es por estrés, por un golpe, por un movimiento brusco, a veces yo que sé, se cayó de la escalera, se golpeó y ahí aparece esto. Que esto es, hay que detectar diagnosticando con unas maniobras para ver qué canal está afectado. La mayoría son por el canal posterior y esto asimismo con unas maniobras se regresa, se repone los cristalitos, digamos así son otolitos, pero para que entiendan, los cristales a su lugar, con unas maniobras de la cabeza. ¿Cuáles ¿sí? son los exámenes que podríamos hacer para identificar si lo que tengo es vértigo? Ya, justamente el examen físico, la historia clínica, preguntar si duró unos segundos, cómo comenzó, si hubo algún antecedente, un golpe, estrés, una posición brusca, yo que sé, en el gimnasio se pararon de manos, cosas así. Y no tiene problemas de audición, no hay tinnitus, no hay, por ejemplo, amortiguamiento de brazos, dolores de cabeza, porque eso ya es otras cosas que hay que diferenciarlas también. ¿El vértigo por sí solo no tiene ninguna otra afectación física? Aparte de este sentido de desubicación, no de mareo. física, pero se puede uno caer y golpear la cabeza, entonces hay que tener mucho cuidado con las... Cuando uno tiene esto, cuidarse de levantarse despacio, se dice que usen zapatos cómodos. Esa semana hasta que mejore, hasta que el cuadro ya esté en tratamiento y se haga las maniobras, bañarse sentado, no agacharse de golpe, evitar el café, el vino, disminuir un poco la sal de la comida. ¿El vértigo es algo que se cura con pastillas, se cura con ejercicio, se cura con el tiempo? ¿Cómo se trata el vértigo? Ya, depende de la causa, depende. Hay que ver qué enfermedad es. La mayoría es del vértigo posicional. Esto se trata al comienzo con algo para el vómito, para ayudar un poco con la parte aguda que es el mareo, ¿ya? Y después lo más importante son las maniobras, ejercicios para recolocar esos cristales en su lugar. Justo nos ha puesto el equipo de producción la diferencia entre el vértigo y el mareo. Doc, podemos ir revisando cada uno de ellos y a usted en casa le invito a que comience a hacer ese checklist para poder identificar si lo que usted está teniendo es vértigo y también poder entender a qué se debe el mismo. Ya, como hablábamos y justo les decía, el aparato del equilibrio, el sistema vestibular, hace que detecte los movimientos de la cabeza, o sea, los giros que hacemos para adelante, para arriba, para abajo, ¿sí? Es como un movimiento, una sensación de que todo gira a nuestro alrededor, así nosotros estemos en una posición estable, ¿sí? Puede haber una inestabilidad muy severa que a veces hasta las personas llegan como que hubieran tomado un montón de trago, con el acompañante porque no pueden ni pararse. Depende de cuántos otolitos se salgan o como sea. Puede ser, perdón, Doc, ¿hay niveles de vértigo? Claro, claro, obviamente a veces solo hay personas, recién hoy me llegó una paciente que decía, sí, me mareé solo a lo que me levanté de la cama y después ya no. Entonces probablemente se salió solo un hito y regresó a su lugar con lo que camina, hace su vida en teoría normal. Y esto, claro, aquí está una de las principales, es el vértigo posicional. Ahora, es importante hacer un diagnóstico diferencial del vértigo vestibular, que es el periférico, el que hablamos del oído, con un vértigo de tipo central, porque pueden haber otros problemas de vértigo que está incluido el cerebro, es decir, hay alguna tumoración, ahí sí hay migraña, hay otro tipo de problemas de la arteria,
de la arteria que va hacia el cerebro, pero tiene otras causas, son causas otras centrales. El nistagmo, que es un movimiento que se ve de los ojos, ahí se puede diagnosticar el tipo de nistagmo o la coordinación del paciente, si tiene mala, buena coordinación, o sea, hacer una buena historia clínica para poder dividir las patologías en central o periférica. La que nosotros tratamos es la periférica y la central ya tiene que ver el neurólogo, hacerse una resonancia magnética. Pero la primera etapa antes de poder identificar si esto es o no un poco más grave, se podría decir, sería igual con el otorrinolaringólogo, es decir, una persona que comienza a sentir vértigo, que comienza a darse cuenta de que el equilibrio no está muy bien, su primera visita debería ser el otorrinolaringólogo. Sí, porque el problema más frecuente es el vértigo posicional, pero si ya la persona tiene, como les decía, parestesias, hormigueo, dolor de cabeza, ya es al examen que nosotros hacemos de la marcha, de todo, hay un tipo de marcha o no hay una buena coordinación motora, entonces eso ya tiene que ir al neurólogo y hacer otro tipo de exámenes. Doctora, ¿por qué una persona con vértigo cuando cierra sus ojos es peor todavía que cuando los tiene abiertos? Claro, lo que pasa es que, como decíamos, esto manda el movimiento de los giros de la cabeza hacia el cerebro y la visión. Está incluido la visión, los músculos, las articulaciones, el oído. Entonces, si uno se cierra los ojos, la visión ayuda a orientar al paciente. Pero si uno se cierra los ojos, ya no hay esa orientación. Y como ha habido problemas a este nivel, entonces el cerebro está interpretando, mandando información como que hay movimiento de los líquidos del ¿Una oído. persona con vértigo entonces debería evitar cerrar sus ojos o recostarse? ¿O cuál sería una persona que tiene un episodio de vértigo? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, ahí al contrario, o sea, si cierra los ojos como está con este problema, peor, porque el cerebro no, o sea, los ojos son los que nos permiten orientar el entorno. Entonces es mejor mirar a un punto fijo para que el cerebro interprete de esa forma y despacio el equilibrio vaya regulándose algo hasta ver de qué se trata, ¿no? La patología. Y como decíamos, el mareo, ya puede haber un desmayo, una debilidad, una inestabilidad y puede ser por otras cosas que ya no es un poco de nuestro entendimiento. Estamos viendo aquí que podría ser hipotensión. Puede ser por hipotensión. ¿Qué es la hipotensión, doctor? Es la baja de la presión arterial. Entonces esto ya es más con medicina interna, pero uno es importante distinguir el diagnóstico diferencial por ciertos medicamentos que pueden también dar estos problemas. Cuando las personas están muy ansiosas, nerviosas, a veces se desmayan hasta por estrés. Yo qué sé, se operan, uno le está retirando los tapones y ¡pac! Se desmayan pensando que les va a doler mucho. Igual puede haber una inestabilidad y como que se quedan aturdidos, o sea, idos, como quien dice, ¿no? Entonces, esto es otros factores que no es de nuestra especialidad, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial porque pueden haber otras causas centrales. ¿Una persona con vértigo puede verse afectada, por ejemplo, su capacidad de hablar, su capacidad de comprender, su capacidad de producir? No, el vértigo vestibular, o sea, el periférico no, es el mareo y obviamente hay que ver si no tiene problemas de audición porque una hipoacusia súbita, que es la pérdida de audición de un día para el otro, también puede provocar vértigo. Entonces hay que distinguir eso y como les decía, si es central no puede hablar o comienza a babear, otras cosas, ya esto tiene que ser urgente al neurólogo porque puede haber una patología cerebral. Ok, entonces atención a lo que le estamos mencionando porque sin duda alguna la pronta identificación de este tipo de síntomas podría tener un diagnóstico mucho más oportuno. Cuando una persona ya ha tenido vértigo, ¿necesariamente le va a volver a dar vértigo a lo largo de su vida? Puede ser que sí, porque el aparato del equilibrio queda un poco irritado, digamos así, y si el estrés en esa persona, la tensión en la cervical, a veces el trabajo que tiene mucha tensión a nivel del cuello, puede desencadenar y el mismo estrés.
Actualmente hay artículos que dicen que la vitamina D ayuda a mantener bien estos cristalitos en el oído. Cuando hay deficiencia de vitamina D, puede haber a largo plazo que las personas tengan más posibilidades, las que ya tuvieron el vértigo posicional, de volver a tener. Entonces esto sí es importante para un mantenimiento, la vitamina D, que ayudaría para estos... Corríjame si estoy mal, Doc. La vitamina D es la que nos proporciona el sol. Sí. ¿Y dónde más podemos adquirirla? Porque imagínense, si ya no cogí sol en la mañana, ¿qué hago? No, pero bueno, es importante, sea lo que sea, coger un poquito de sol, pero hay vitaminas, o sea, para tomar. Entonces depende, hay exámenes que nos marcan la dosificación de vitamina D, o sea, cuánto tenemos de vitamina D para ver si es necesario tomar. Pero sí va a ayudar en estos pacientes el tomar vitamina D para el mantenimiento, no es para la crisis de vértigo, no se da para eso. Ajá. Ok, hablaremos en un ratito qué es lo que tenemos que hacer ya cuando tenemos esta crisis y cómo tratarlo. Pero antes quisiera responder mensajes que nos llegan en nuestro número de WhatsApp. Buenos días, doctora. Buenas tardes, doctora. Me agacho para recoger algo y al incorporarme siento que pierdo el equilibrio. ¿Eso es normal o puede ser indicios de vértigo? Sí, eso no es normal. Puede ser un inicio de vértigo, de este vértigo posicional. Ok, es decir que si nosotros nos agachamos y nos mareamos, eso no es normal. No, no a es menos que el normal. movimiento sea muy brusco. Claro. O si no, puede ser que necesite lentes, también es otra de las causas de vértigo, ¿no? Pero eso ya es más Hay con lo diferentes, me doy cuenta, Doc, que el diagnóstico se puede esconder detrás de varias caras. Claro. O sea, tendríamos que hacer todo un examen y por eso es importante que no Exactamente. se automedique. Repita conmigo, no me voy a automedicar. Es tu turno. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa con una persona que comienza a tener vértigo, no se da cuenta de que es vértigo y comienza a ingerir cualquier tipo de medicamento? Claro, por ejemplo, muchos pacientes llegan, yo qué sé, sí, me fui a la farmacia y estaba mareado y tomé el Mareol, que es el Mareol. El famoso, claro, El Doc. Mareol, el Anautin, que igual nosotros también damos si es que está muy mareado, como para que ayude en algo a estabilizar hasta que se pueda hacer las maniobras. Pero hay gente que dice, sí, me fui a la farmacia y estoy con una semana tomando esto y claro, los antivertiginosos hacen que eviten que se recupere solito esta vía de información hacia el cerebro. Entonces evitan eso, entonces no hay que automedicarse, aparte de que pueden esconder otros problemas, como yo les decía, de tipo central. Es importante tenerle paciencia al cuerpo para darle el tiempo prudente para su recuperación. Esto es un tema de tiempo y recuperación. Sí, este vértigo que es más frecuente, el paroxístico, demora una semana, más o menos. Hay que hacer las maniobras para reposicionar. Entonces sí hay que tener paciencia, hay que cuidarse en la alimentación, tratar de esa semana no ir al gimnasio, hacer ejercicios bruscos, ¿Fuerza? pero sí pueden caminar. No, Tampoco nada de fuerza porque tienen que agacharse, esto. Entonces ahí, como están todavía, digamos, los cristales en este líquido nadando, entonces puede no mejorar. Entonces por eso no hacer movimientos bruscos y aparte uno sin querer puede manejar, virar la cabeza, chocarse o incluso caerse y romperse la cabeza. Es interesante todo esto porque a veces no le damos la importancia que esto requiere y obviamente puede ser bastante trágico las consecuencias. Doctora, buenas tardes. Después de una infección de oído empecé a sentir mucho mareo. ¿Podría estar relacionado? Sí, porque a veces los problemas de oído, las infecciones dejan en el oído medio mucho líquido y esto puede relacionarse también. Incluso hasta un tapón de cera puede provocar vértigo, una enfermedad del oído que tenga una infección y esté lleno el oído medio de esa secreción, puede también. Pero son cosas puntuales porque van y nosotros ya con el examen ya vemos que hay otitis, que tuvo gripe, que tuvo fiebre, que hay tapón de cera, pero esto es cuando el oído no tiene nada. No hay ninguna afectación en el oído y sin embargo mi oído. Equilibrio se está moviendo demasiado, Claro. Entonces lo he perdido por completo. Buenas tardes, muy buena explicación, doctora. Tengo una pregunta. Para las personas que se hacen estos juegos mecánicos que marean, ¿podrían despertar un problema de vértigo porque no sabían que lo tenían? Es decir, claro, porque justamente, como yo decía, el aparato del equilibrio manda la información de los movimientos de la cabeza. Y si
hay sensibilidad y se sale algún otolito, algún cristalito en esos movimientos tan bruscos, puede haber incluso vértigo. Hay personas que no pueden subirse, y una de ellas soy yo, a una montaña rusa o algo, porque tenemos como esto más sensible. Entonces, me parece tan interesante todo esto, doctora, porque creo que en el cuestión de vértigo hablaremos después de la pausa comercial con respecto a si se presenta este cuadro, tal vez con ciertas características en hombres, mujeres de ciertas edades, o es que no reconoce género ni edad. Todo esto que usted se ha dado cita con su salud, y en esta tarde estamos hablando acerca del vértigo, sobre todo para poder entender mejor qué es lo que está pasando a nivel de su equilibrio. ¿Usted sabía que su equilibrio está relacionado directamente con su oído? Pues el día de hoy lo hemos aprendido. Quisiera saber, doctora, si es que el vértigo reconoce el tema de edad o género, es decir, de alguna manera se presenta más en hombres, en mujeres o tal vez a cierta edad. Bueno, generalmente es más a partir de, ¿qué será?, de la adolescencia y ya podría en la estar edad. No, antes pensábamos que solo era en la edad adulta, no en la edad, yo qué sé, las personas pasado los 50, 60 años, pero no, ahora incluso muchos jóvenes, por causa de que están estresados, perdieron el año, los exámenes, las universidades, vienen pero así borrachos casi del brazo de los padres con este problema, porque claro, se estresan, el no dormir adecuadamente, y ahora los jóvenes, como están en pantallas, en redes, eso también influye, porque a la final eso provoca irritabilidad del cerebro, estimulación del aparato del equilibrio. Entonces ahora ya es más frecuente en jóvenes por esto de las redes. O sea, de que se pasan en pantallas todo el rato. Una persona que está padeciendo de vértigo, ¿qué debería evitar? Bueno, primero, una buena alimentación, es decir, no tomar todo el rato Coca-Cola, cuidarse mucho de los, yo qué sé, vinos, cerveza. O sea, bebidas alcohólicas negadas, bebidas no. con mucho azúcar. Olvídese esa semana, por favor, no vaya a tomar gaseosas ni nada demasiado dulce, entiendo. Sí, más que todo que tener una buena alimentación y la cafeína, ¿no?, que estimula todo eso. Eso negado. No, cuando uno está con ese episodio de vértigo, esa crisis, es mejor que no. Y obviamente es importante tener cuidado de no manejar cuando hay estas crisis, siempre estar acompañado. Si va a hacer ejercicio, ir caminando, caminar le ayuda, no puede ir a hacer pesas, bicicleta ni nada de estas cosas, porque igual no va a poder. Y tener una alimentación adecuada, que no, como hay a veces náusea o vómito con este vértigo, entonces hay que tener una alimentación sana, ¿no?, una alimentación blanda. Y lo principal, hacer estas maniobras que les decía de reposición de estos cristales, de estos otolitos en su lugar, en esas, como decía, en estas ampollitas de acá. Entonces, con las maniobras, al girar la cabeza en ciertas posiciones, dependiendo del canal. Generalmente el canal posterior es el que más se afecta. Entonces, con unas maniobras de diagnóstico que se llaman de Disc-Hole Pipe, se puede ver qué canal está afectado para hacer los ejercicios hacia ese canal. ¿El vértigo se necesita para poder tratarlo descanso? Sí. Por ejemplo, hay personas que están todo el rato en la computadora, tensas, con mucho trabajo, todo el tiempo agachadas, ¿no? Entonces sí es importante dormir bien, descansar. Ajá. ¿La falta de sueño puede desencadenar el vértigo, Doc? No desencadenar, pero si una persona no duerme bien, igual el organismo genera un estrés. Entonces, si tiene esta enfermedad, va a empeorar porque no descansa adecuadamente. ¿Existe algún tipo de ejercicio o actividad que pueda hacer la persona que tiene vértigo en casa para mejorar su condición? Cuando hay este problema, es la terapia, se llama terapia vestibular, y son ejercicios. No es que yo veo en el YouTube y hago, no. Nosotros tenemos que hacer, o la terapista vestibular
para hacerlos de una forma adecuada, porque muchas personas ven en el internet y comienzan a hacer, pero no saben qué canal es el que está afectado, entonces es como que hago para arriba, para abajo y a la final. Dependiendo dónde están los cristales y qué tan afectados pueden estar, tenemos los ejercicios. Exactamente. El no hacerlo de forma adecuada, ¿qué podría traer como consecuencia? Que no mejore el vértigo y que siga mareado o peor, que empeore, porque como que hace que salgan los otolitos otro tipo a otro canal y peor. O puede ser que tenga buena suerte y justo hizo el movimiento y se recoloquen y mejora, pero es mejor asistir al especialista que haga un buen diagnóstico y el tratamiento que es el adecuado. Obviamente, solamente por confirmar, pero obviamente el vértigo no es contagioso. No, el vértigo no es contagioso. Muy bien, la alimentación, hace un momentito hablábamos de la buena alimentación que nos puede ayudar. ¿Existen alimentos que podrían generar mayor intensidad en el vértigo? Claro, todo lo que es alimentos procesados y lo que es, por ejemplo, la cafeína, la Coca-Cola, los vinos, todo el alcohol, la cerveza, todo lo que es de eso. Y es mejor siempre disminuir la sal de las comidas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estos líquidos tienen electrolitos también. Entonces, si aumentamos la sal, va a aumentar los electrolitos en estos líquidos. Entonces, es mejor bajar un poquito la sal de la comida cuando estamos así. Nuestro cuerpo es una máquina tan perfecta, es una cosa alucinante, ¿no? Buenas tardes. Me pasó una vez desde que vivo y desde esa ocasión en el que tuve vértigo, vivo con miedo de que me vuelva a ocurrir. ¿Se puede prevenir siguientes episodios? Claro, primero hay que ver qué causa de vértigo tuvo. Si fue un vértigo posicional, claro, se puede prevenir. Yo decía, esto de la vitamina D ayuda, no hacer movimientos tan bruscos, tratar de no tener mucha tensión en el cuello, yo qué sé, quitar la contractura muscular. ¿Fisioterapia podría ayudar? Sí, porque a veces hay gente que se estresa demasiado y contractura muchísimo el cuello, disminuir los niveles de estrés, que a veces en nuestro medio es súper complejo, dormir bien, disminuir el uso de pantallas. Uno dice, pero... Doc, la posición en la que nosotros tenemos nuestra cabeza, cuando estamos con el celular, cuando estamos en la computadora, cuando estamos acostados viendo la televisión, ¿podría afectar más o menos en el vértigo? No tanto en este vértigo, porque eso digo, es algo brusco que puede haber nosotros todos los días, pero en cambio el estar mucho tiempo con el cuello tenso sí afecta a que haya contractura, o estar mucho en pantallas hace que no duerma bien. Entonces puede en sí, si tiene este problema, empeorar. Ok, vamos con más mensajitos. Yo sufrí de un accidente de tránsito y fue como un látigo lo que tuve y a partir de ello comencé a tener vértigo. ¿Es esto normal? Claro, como yo les decía, una de las causas justamente son un accidente que pueda hacer que de golpe estos otolitos se salgan de su lugar y si ella no hizo un tratamiento, no se recolocaron los otolitos en su lugar, quedó uno nadando mal, puede ser que vuelva a tener estos problemas. ¿El vértigo viene acompañado de sonido, Doc? Es decir, cuando nos chilla los oídos, el pi y ese tipo de cosas. Si es que hay vértigo acompañado de zumbido, que es el tinnitus, de pérdida auditiva, ya es otro problema que se llama síndrome de Meniere, es otra enfermedad que está también el vértigo, pero tiene otros problemas, es otra patología, otra cosa. Volvemos con eso y mucho más, son las partícipes de sus preguntas. Doctora, saludos desde Loja. ¿Tiene que ver el sonido en los oídos? Justo lo que estábamos hablando, no duele, pero es como si tuviera un latido en mis oídos. ¿De qué se trata? ¿Es principios de vértigo? No necesariamente, el tinnitus es otra enfermedad y puede deberse a problemas de audición, lamentablemente también al estrés, a otros problemas, presión alta, o sea, hay que ir quitando patologías que pueden provocar el tinnitus. Doc, y otra pregunta, el sonido del que está hablando nuestro amigo televidente dice que es como un latido, me imagino que es un pum pum, pum pum, sí, pero hay otros que es como un zumbido, ¿es lo mismo? Sí, o sea, se llama en general tinnitus, pero claro, a veces este latido también hay que descartar alguna patología como un glomus timpánico, que es un tumorcito dentro del oído, un tumorcito arterial, digamos así, eso sí hay que
hacer una diferencia, un diagnóstico diferencial. Pero no deberíamos asustarnos si es que esto es una cosa puntual. Es decir, hoy Claro, día no. de repente, pillo, ay Dios mío. No, porque incluso cuando uno, por ejemplo, va a una discoteca o está al lado bailando del parlante, estar tantas horas al lado de un parlante con alto sonido, uno sale de ese lugar puede salir con un tinnitus que es temporal, pero sí es importante cuidarse de los ruidos intensos porque a veces ya no se hace temporal, sino se queda. Permanente. Claro. Buenas tardes, doctora. Esto es hablando de casos permanentes. Estoy viendo su programa y les tengo que contar que tengo 7 años con mareo. 7 años con mareo. ¿Qué puedo tomar? Esto ya no es cuestión de qué tomo, No, sino es importante diagnóstico. eso, un diagnóstico para ver cuál es la causa primaria de su vértigo para poder ir hacia esa causa y dar un tratamiento. Sí es importante exámenes y una consulta para ver qué está pasando, de qué tipo de vértigo es. Doctora, buenas tardes. Le cuento que cuando cierro mis ojos y estoy de pie, no mantengo el equilibrio. Me voy de lado. ¿Qué opina usted? ¿Qué puede ser? Bueno, ahí hay que investigar igual problemas hasta de vista, problemas de cuello, problemas del oído, incluso migrañosos, problemas de la arteria vestibular, del nervio. O sea, son varias causas que pueden dar eso. La conclusión de todo esto no solamente es que usted puede identificar si tiene vértigo o no y cómo tratarlo siempre y cuando tenga un diagnóstico oportuno. Recuerde que el médico tratante para esto es el médico otorrinolaringólogo, así que por favor acuda al mismo. Le agradezco muchísimo su visita el día de hoy. ¿Cómo se sintió? Muy bien. Estaba nerviosa la Doga antes de entrar al aire. Un poco, estaba nerviosa y ya me iba a dar vértigo del estrés. Pero se sintió a gusto. Sí, a gusto. Muchas gracias por la invitación y espero haber... Vuelva cuando guste, que esta es su casa. Gracias. Ahora le invito, así como le hemos invitado nosotros a que ahora venga, le invito a que usted se quede porque ahora tenemos ya la presencia de las manos que preparan las delicias más ricas de toda la televisión ecuatoriana. ¿Cómo vamos, chef? Buenas tardes. Choquito, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Muy es de bien, su gracias. vida? Le veo con una sonrisa muy alegre, muy bien, así debe ser la vida. Las personas tenemos que ser felices y alegres. Hoy les traemos una sorpresa increíble. Hoy vamos a tener la suerte de poder disfrutar de un sabor de 400 años. ¡Wow! ¿Sabían eso? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Así que no les voy a dar Es una bebida. una sorpresa, es una bebida, pero les voy a dar otra cosa. Yo tengo aquí, vean esto, Un cocinero. Ah, es un chef, es un Ahí. chef. Es un chefcito, Estamos- creo. Sí. Picasso. Un muñequito, un chef. Es un chef, sí. a este le Un llaman salero. Albert o el de la tienda, cualquiera de los dos. Bueno, mi Este chef. muñeco es el que les va a dar a ustedes las cortesías para que puedan ir a disfrutar. Nosotros le vamos a poner en un sitio de aquí del set y ustedes lo que tienen que hacer es mirarlo dónde está,